¿Cómo superar el miedo, la preocupación y la ansiedad? Alguien dijo que el miedo, la preocupación y la ansiedad son nuestros mayores enemigos. Recientemente leí una historia fascinante que me hizo reflexionar en eso. Esta es la historia. Un día, un campesino que se dirigía a Constantinopla fue detenido por una anciana que le pidió que le llevara. Él la subió al carro y continuó su viaje. De pronto, la miró, se asustó y le preguntó: ¿Quién es usted? La anciana le respondió: Yo soy el cólera. Asustado, el campesino ordenó a la anciana que se bajara e hiciera el resto del camino a pie, pero ella lo convenció de que le llevara con él, prometiéndole que no iba a matar a más de 5 personas en Constantinopla. Como garantía de la promesa, le entregó una daga, diciéndole que era la única arma con la que ella, el cólera, podía ser asesinada. Luego añadió: Me reuniré contigo en 2 días. Si no cumplo mi promesa, podrás matarme. En Constantinopla murieron 120 personas en aquellos 2 días. El hombre enfurecido fue a la ciudad a buscar a la anciana. Cuando la encontró, levantó la daga que ella misma le había dado y le dijo: Prometiste que no matarías a más de 5 personas y murieron 120, así que voy a matarte tal como acordamos. Pero ella lo detuvo diciendo: Yo he cumplido mi acuerdo, solo maté a 5 personas. El miedo mató a todos los demás. Esta leyenda es una parábola de la vida. La enfermedad puede matar a miles de personas, pero miles más mueren por el miedo a la enfermedad, entre otros miedos. Cuando miramos el futuro con miedo, esperando lo peor en lugar de mirar con confianza esperando lo mejor, nos quedamos paralizados por la ansiedad y la preocupación. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, el miedo a menudo proyecta su oscura sombra sobre nuestras vidas. El miedo aplasta nuestro espíritu, debilita nuestro sistema inmunológico, quiebra nuestras fuerzas de voluntad y nos hace impotentes en nuestra batalla con el enemigo. El miedo estrangula nuestra alegría y destruye nuestros sueños. El miedo es una emoción muy fuerte y está estrechamente relacionada con la ansiedad y la preocupación. A menudo se produce como resultado de alguna amenaza, situación o peligro aparentemente inevitable. Algo que aprendimos del COVID-19 es cómo una pandemia puede causar tanto miedo en todo un país. Tememos que cada persona con la que nos cruzamos puede ser portadora del coronavirus e infectarnos. Cada tos crea ansiedad de que puede tratarse del virus. Cada vez que alguien estornuda, nuestro corazón late más rápido. Continuamente, muchos se preguntan: ¿tengo el virus? ¿Y si lo tengo, significa que he sido sentenciado a muerte? ¿Qué puede librarnos de nuestros peores miedos? O para ser más precisos, ¿quién puede librarnos de estos miedos? Las Escrituras contienen más de 3,000 promesas de amor y cuidado por parte de Dios. Muchas de las promesas de la Biblia son especialmente alentadoras en tiempos de crisis. Si nos aferramos a las promesas divinas, nos llenaremos de esperanza cuando nos enfrentemos a diversas situaciones catastróficas. Las enfrentaremos con confianza en que Cristo está a nuestro lado. Tendremos la seguridad de aquel que dijo: Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Una de las grandes narraciones de la Biblia sobre la superación del miedo se desarrolla en una historia a menudo olvidada, escondida en el Antiguo Testamento. El rey de Siria había rodeado la ciudad israelita de Dotán. La intención del rey de Siria era capturar al profeta Eliseo, porque cada vez que el rey hacía un movimiento de batalla, el profeta advertía al capitán del ejército de Israel. El rey sirio estaba furioso. La única forma de ganar la batalla era matar a Eliseo.
Por eso llevó a todas las fuerzas de su poderoso ejército a rodear la ciudad, de modo que fuera imposible escapar a los que estaban dentro. Cuando el criado de Eliseo se despertó temprano en la mañana y vio la ciudad rodeada por los ejércitos enemigos con cientos de caballos y carros, sintió miedo. La preocupación llenó su corazón. La muerte parecía inevitable. Temblando de terror, fue en busca de Eliseo. Estaba tan preocupado que le resultaba difícil hablar, pero finalmente pronunció las siguientes palabras: «Y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer?». La respuesta de Eliseo proporciona un principio que cambia la vida de todos aquellos que están atrapados por el miedo. Da consuelo a aquellos que están consumidos por la preocupación y la ansiedad. Eliseo simplemente dijo: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». A pesar de que la situación era imposible de resolver, Dios seguía teniendo el control. Dios todavía estaba en su trono. Él tenía una solución donde no la había. Él podía dar una salida donde parecía no haber ninguna. Eliseo oró para que su joven sirviente viera las huestes angelicales del cielo rodeándolos, preguntándolos y finalmente liberándolos. Milagrosamente, Dios dejó ciego a los soldados sirios y Eliseo y su sirviente escaparon. Dios tiene 1000 maneras de librarnos de nuestros peores miedos. Si nuestra mirada está centrada exclusivamente en el problema, el miedo nos vencerá. Si la fijamos en Jesús, la emoción del miedo puede estar aún presente, pero no nos paralizará. El miedo ya no dominará nuestras vidas. La respuesta a ese miedo que nos paraliza no es dejar de tener miedo, sino reconocer que tenemos a alguien especial a nuestro lado cuando tenemos miedo, a alguien que está ahí fortaleciéndonos para seguir adelante a pesar de las emociones que sentimos. Tenemos a alguien que es más grande que nuestros miedos, más grande que nuestras preocupaciones y más grande que nuestras ansiedades. Él tiene soluciones prácticas y reales para nuestros problemas. La presencia de Dios es el antídoto contra el miedo. Fuimos creados para vivir por la fe, no para ser consumidos por nuestros miedos. Stanley Jones, el popular predicador del siglo XX, dijo una vez: «Estoy diseñado internamente para la fe, no para el miedo». El miedo no es mi naturaleza, la fe es mi naturaleza. Estoy hecho de tal manera que la preocupación y la ansiedad son arena en la maquinaria de la vida. La fe es el aceite que lo engrasa todo. Vivo mejor por la fe y la confianza que con miedo, duda y ansiedad. En la ansiedad y la preocupación, mi ser está sin aliento. Este no es mi ámbito natural, pero con fe y confianza respiro libremente. Estos son los ámbitos naturales. Fuimos creados para vivir una vida de confianza en aquel que nos creó. Miremos más allá de nuestros miedos. Fijemos nuestros ojos en Cristo, quien se preocupa por nosotros más de lo que imaginamos. Hay otro elemento que nos ayuda a vencer el miedo, y podemos descubrirlo en una experiencia que sucedió en el temeroso mar de Galilea. Esta historia nos enseña la importancia de la fe para vencer el miedo. El mar de Galilea tiene unos 21.000 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. A veces soplan vientos feroces que rápidamente convierten el calmado mar en un torrente de furia. Cuando los discípulos de Jesús cruzaron el mar en una noche estrellada, las aguas estaban tranquilas, pero de repente unas nubes negras escaparon del cielo. Los vientos azotaron las olas con furia. Enormes olas se estrellaron contra el bote. El Evangelio de Marco lo expresa de esta manera: la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaron la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Ellos habían salido temprano en la noche y podrían haber cruzado el mar en 2 o 3 horas, pero tuvieron que luchar contra el viento y las olas durante largas horas. Evidentemente, como el viento había soplado en su contra, ahora estaban más lejos de su destino que cuando habían salido al mar. Y estaban cansados y agotados. Sentían que ya no podían luchar más. Sus fuerzas habían desaparecido. Hay momentos en la vida en los que la batalla es feroz. Las tormentas rugen a nuestro alrededor y estamos tan agotados de la batalla que sentimos que no podemos más. Pero aquí están las increíbles buenas noticias. ¿Dónde estaba Jesús durante ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo durante la intensa lucha de los discípulos? Estaba orando por ellos, pidiéndole al Padre que aumentara su fe, que les diera fuerza para enfrentar la tormenta, que les diera el coraje de seguir adelante. Jesús sabía lo que ellos no sabían, que el momento de morir en la cruz estaba llegando y la tormenta que sus discípulos estaban atravesando ahora aumentaría su fe para lo que les esperaba. En las tormentas que enfrentamos diariamente en la vida, Jesús nos está preparando para crisis mayores que se desatarán sobre nuestro mundo en el futuro. Los discípulos vieron la tormenta y Jesús los observó. La atención de ellos estaba fija en las olas, mientras que la atención de Jesús estaba en ellos. A los discípulos todo les parecía fuera de control, pero Jesús seguía teniendo el control. En medio de las tormentas de la vida, Jesús está con nosotros. Cuando el trueno ruge y las olas son altas, Él todavía es poderoso para salvarnos. En la oscuridad, Él es la luz que alumbra nuestras vidas. En Mateos 14, 25, 26 leemos: A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! La palabra griega para miedo, traducida en el versículo 26, es una palabra muy significativa. Puede ser mejor traducida como terror. Y ese es el problema, que los discípulos estaban aterrorizados ante lo desconocido. Vieron lo que pensaban que era un fantasma. La creencia en espíritus malignos era común en la Palestina del primer siglo. Estos discípulos, que habían pasado años con Jesús, en un momento tormentoso vieron cómo sus miedos sobrepasaban el proceso de pensamiento racional. Lo desconocido a menudo crea miedo, y el problema es que a veces nuestros peores miedos se hacen realidad. Hay quienes dicen: no te preocupes, todo va a estar bien. Pero tú y yo sabemos que no todo sale siempre como deseamos. Así que jugamos al juego del ¿qué pasaría si tengo cáncer? ¿Cómo reaccionaría si mi médico me dijera que debo comenzar el tratamiento inmediatamente? Mi marido no ha llegado a casa para la cena hace 2 horas y no ha llamado. ¿Y si ha tenido un accidente? Mi compañía está haciendo recortes del personal muy drástico. ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo y no puedo pagar las facturas? Mi hijo adolescente se fue de campamento. Han pasado 3 días y no ha llamado. ¿Y si se ha perdido en la montaña? Las preguntas del ¿qué pasaría si? Deben dar paso a la voz de Cristo, que en medio del mar embravecido, los vientos que rugen y la oscuridad que abruma nos dice: calma, yo soy, no tengan miedo. ¿Has notado cuántas veces Jesús dice calma? A lo largo de los evangelios, Jesús usa las expresiones calma y no temas repetidamente. Jesús es la respuesta a los miedos que consumen nuestra energía, nos roban la energía y arruinan nuestra salud. El miedo debe dar paso a la fe a medida que ajustamos nuestra perspectiva de la vida. El miedo es una emoción, y no siempre podemos controlar nuestras emociones. Las emociones van y vienen. A menudo nos invaden de repente. Sin embargo, la fe es una actitud.
La fe es confiar en Dios como un amigo conocido. La fe es confiar en Dios como un amigo conocido, creyendo que nos ama y que nunca nos hará daño. Permítanme hacer una ilustración muy personal acerca de la confianza. Verás, por motivo de salud, ha sido necesario que yo recibiera un tratamiento médico de oxígeno hiperbárico. Esto requería que estuviera en una cámara de oxígeno durante 2 horas al día por 40 tratamientos. Cuando en la clínica me explicaron el tratamiento, me dijeron que el problema que tienen muchas personas al entrar en esa cámara no es la claustrofobia, sino la confianza. Después de que entres en la cámara, hay 2 formas de que puedas salir de ella. Solo debes tener absoluta confianza en que el operador de la cámara lo sacará cuando termine el tratamiento. Si confías en el técnico, estarás bien. Cuando entré en la cámara de oxígeno, no tenía miedo, porque confiaba en que el técnico operaría la máquina correctamente. Creía que el que estaba a cargo sabía lo que hacía. Al tener experiencias difíciles, al surgir los miedos o cuando la ansiedad amenaza nuestra energía, podemos tener una confianza absoluta en Cristo. Él es el que está a cargo y sabe lo que está haciendo. La respuesta a nuestros miedos es la fe. La fe en que Jesús está allí en las tormentas de la vida y en que nos acompañará en cualquier situación y nos sacará de ella. El miedo es una emoción, la fe es una actitud. La concentración es una decisión. Pedro no permitió que sus miedos abrumaran su fe de tal modo que perdiera la concentración. En medio de la tormenta y las furiosas olas, Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. La fe no nos lleva fuera de la barca. La fe nos lleva a caminar con Jesús sobre los mares tormentosos. La fe nos lleva a enfrentar los vientos y la lluvia centrándonos en aquel que gobierna el viento y es Señor del cielo y de la tierra. La fe triunfa sobre el miedo. La confianza triunfa sobre nuestras pruebas. La fe vence los obstáculos en nuestro camino y nos permite caminar con Jesús por mares tormentosos. Jesús respondió a la petición de Pedro con una palabra: ven. Jesús nunca dice aléjate. Jesús nunca dice tú te encargas de eso. Jesús nunca dice ese es tu problema, no el mío. Jesús nunca dice deja de molestarme con eso, ya tengo suficientes problemas que enfrentar en el mundo. Jesús dice ven, sal de la barca, ven por fe y camina sobre el agua. Ven, mis brazos son fuertes, no te vas a hundir. Pedro respondió a la invitación de Cristo y salió de la barca. Se aventuró a lo desconocido con Cristo. Se arrojó a las fauces de la muerte. Entre los aullidos del viento, Pedro no permitió que sus miedos lo paralizaran. ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿Qué es lo que más te preocupa? Cristo es más grande que tus miedos, es más grande que tus dudas, es más grande que tus preguntas. Te invita a ir a Él en los mares tormentosos de tu vida. Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, caminó sobre el agua. Pero le sucedió algo que a menudo nos sucede en las tormentas de la vida. Perdió la concentración. El versículo 30 añade: pero al notar las fuerzas del viento, tuvo miedo. Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Cristo y confió en su palabra, caminó sobre el agua. Cuando se concentró en las olas y en la situación traicionera en la que se encontraba, se hundió. O miramos nuestras dificultades desde una perspectiva terrenal con nuestra razón y debilidad humana, o miramos a través de los ojos de la fe las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos dominados por el miedo, nos hundimos, y el hundimiento de nuestro ánimo es el resultado del hundimiento de nuestra fe. Tememos cuando olvidamos
Cuando Pedro comenzó a hundirse bajo el tormentoso mar, solo hubo una cosa que lo salvó. No fue su habilidad como pescador experimentado, no fue su conocimiento del mar de Galilea, no fue su sabiduría para resolver problemas, no fue su habilidad para nadar de vuelta al bote. Cuando Pedro comenzó a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Mateo, que fue testigo ocular de ese milagro, cuenta la experiencia y comenta: «Al momento Jesús lo tomó de la mano». Cuando Pedro gritó, Jesús respondió inmediatamente. Jesús está allí en las tormentas de la vida. Él está ahí cuando las olas son altas y la noche es oscura. ¿Te diste cuenta de que en estos pasajes hay dos gritos? El grito de miedo y el grito de fe. De acuerdo con el versículo 16, los discípulos vieron lo que parecía un espectro. Gritaron de miedo. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo en las olas, gritaron de fe. Podemos tener la absoluta confianza de que Jesús nunca se apartará de los que gritan con fe. Su brazo es fuerte para sostenernos. David describe esto maravillosamente en los Salmos. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al Rey que ha escogido. Estamos a salvo en las manos de Jesús. Ahora fíjate en lo que Jesús no le dice a Pedro. No le dice: «Pedro, ¿dónde está tu fe?». O «Pedro, ¿no tienes fe?». Él dice: «¿Qué poca fe tienes?». Un poco de fe es mejor que no tener nada de fe. Esto me recuerda la declaración de Jesús en Mateo 17:20. Si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, a este monte de dificultades, a esta montaña de problemas: «Quítate», y el cerro se quitará. Cuando ejercemos la poca fe que tenemos, nuestra confianza en el poder de Cristo para atravesar las tormentas de la vida crece hasta convertirse en una fuerza poderosa que nos permita caminar sobre los mares tormentosos de los desafíos de la vida. Fíjate en este punto. Pedro tuvo suficiente fe para salir del bote, pero no para atravesar la tormenta. Jesús a menudo permite que las tormentas de la vida soplen sobre nosotros para aumentar nuestra fe. Si creyéramos más, dudaríamos menos. La labor de la fe es resolver nuestras dudas. Así que debemos aprender a depositar nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo. Que estemos consumidos por el miedo o llenos de esperanza depende de a dónde estemos mirando. Si estamos mirando nuestros problemas o los problemas de este mundo, nuestro corazón se llenará de miedo. Jesús dice: «Mira hacia arriba». ¿Por qué? Porque cuando miramos al santuario celestial, vemos a Jesús y descubrimos la fuerza de su promesa. En Cristo encontramos confianza. En Cristo experimentamos seguridad. En Cristo nos elevamos por encima de la incertidumbre y las preocupaciones de la vida. Y nuestros corazones se llenan de seguridad en aquel que nos ama con un amor eterno, imperecedero, insondable e interminable. La Biblia dice: «No temas», repetidamente. Aunque no he contado personalmente el número de veces que la Biblia utiliza esta expresión, un autor ha señalado que son 365 veces, es decir, una por cada día del año. Dios tiene cubierto todo el año. Nos invita a descansar en su amor, a confiar en su gracia y a regocijarnos en su poder. En una de las promesas más tranquilizadoras de la Biblia, Isaías nos anima haciendo eco de las palabras de nuestro Señor: «No tengas miedo, pues yo estoy contigo». ¿Por qué no deberíamos tener miedo? Porque Jesús está con nosotros. Cualquier situación por la que debemos pasar, Él está a nuestro lado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Cuando vemos la enfermedad y el sufrimiento a nuestro alrededor, no debemos temer.
porque Jesús está con nosotros. También en el libro de Isaías la palabra inspirada afirma: digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos. Isaías 35:4. ¿Por qué no debemos tener miedo? La razón por la que no debemos tener miedo, sin perder el ánimo, no es porque creamos que nunca nos enfermaremos. Estamos libres del miedo paralizante porque creemos que cualquiera que sea el estado en el que nos encontremos, Cristo estará con nosotros. ¿Recuerda que Job experimentó una terrible peste que afectó horriblemente su cuerpo? Durante su sufrimiento dijo confiado: yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Job 19, 25, 26. Job tenía la absoluta seguridad de que habría un día mejor y de que finalmente vería a Dios cara a cara. Hasta entonces, con esperanza y seguridad exclamaba: aunque Él me mate, me mantendré firme. Job 13:15. Job vivió una vida de confianza en el Dios que le prometió que estaría con él en cada momento del día y que le prometió que una mañana mejor estaba por llegar. Aunque lleguemos a tener una enfermedad que amenace nuestra vida, nuestra fe debe aferrarse a la promesa de que un día Jesús vendrá de nuevo para llevarnos a casa. Como Job, debemos creer que un día le veremos cara a cara. Jesús nos dice estas palabras para aliviarnos: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Un día Jesús volverá, y en ese maravilloso día seremos arrebatados en las nubes del cielo para encontrarnos con Él en el aire. La enfermedad y el sufrimiento serán erradicados para siempre. La enfermedad y la muerte serán erradicadas en presencia de nuestro amado Dios. Una de las principales razones por la que podemos vivir sin miedo es que conocemos cómo terminará el conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que la enfermedad no tendrá la última palabra. Cristo la tendrá. Sabemos que el coronavirus o cualquier otro virus, desastre natural, calamidad o guerra, no destruirá toda la vida en el planeta Tierra. Tenemos la promesa del regreso de Jesús. Vemos hambrunas, terremotos, la angustia de las naciones, el aumento de la guerra, el potencial de un desastre nuclear, el cambio climático e incluso las plagas que acaban con la vida de miles de personas. Pero tenemos una esperanza que nos permite salir adelante en los momentos más difíciles. Hay una esperanza de confianza que nos hace avanzar, porque hemos leído los últimos capítulos de la Biblia. Sabemos cómo terminará la historia. En Apocalipsis 21, versículo 4 y 5, Juan escribe: secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Creemos en la bendita esperanza registrada en Tito, capítulo 2, versículo 13, la cual señala que Cristo vendrá por segunda vez. Así que miramos más allá de lo que es el ahora, y nos centramos en lo que será o ha de venir. Miramos más allá de lo que es el hoy, y nos centramos en lo que es el mañana. Miramos más allá de la enfermedad, y nos centramos en lo que es la salud. Miramos más allá de las pestes que se transmiten por el aire, y nos centramos en el aire puro, aquel aire donde no habrá más peste. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades: llamarnos a depender plenamente de Él. Nos está revelando que no hay certeza en el mundo en que vivimos. Cristo es nuestra única certeza.
Él es nuestra seguridad. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Rey venidero. ¿Qué hace este virus cuando lo vemos propagarse tan rápidamente? Nos llama a recapacitar. Este mundo no es todo lo que hay. Cristo nos habla a ti y a mí. Nuestras vidas son frágiles. Cada uno de nosotros vive en estos frágiles cuerpos de barro. Pero más allá de lo que es, hay algo mejor que está por venir. La gloria de Cristo. Hay algo por lo que vale la pena vivir más allá de esta vida. Y ese algo es Jesucristo. Permítele llenar tu corazón, quitarte los miedos, fortalecer tus decisiones y prepararte para su pronto regreso.